a todas las amigas y amigos que nos siguen en esta nueva emisión de Hilando Fino. Esta vez estamos con la grata presencia de un compañero colombiano, el economista Felipe Tascón, que no solamente ha trabajado en temas de la situación macroeconómica del país, no solamente que tiene unos estudios de posgrado en la Universidad de Maule sobre los procesos políticos y sociales del continente, sino que además ha trabajado mucho sobre el problema de la economía del narcotráfico, tanto en Colombia como en México. Ahora quisiéramos conversar con él algo que acá, más allá de ciertas noticias a veces amarillistas por parte de la prensa oficial, de los grandes medios de comunicación, estamos, a pesar de la vecindad, tan escasos de noticias de lo que verdaderamente pasa en Colombia. Y lo hacemos sabiendo que aquí en el Ecuador tenemos temas urgentísimos, como lo que acaba de aprobarse recientemente en esta semana, la firma del reingreso del Ecuador al CIADE, que ya lo habíamos, hace un par de semanas lo habíamos previsto en la discusión que tuvimos con Cristian Pino y Diego Borja, que claramente muestra, ¿no es cierto?, que toda esa puesta de escena, hilando fino, lo que en realidad tenía como condumio era no solamente la aprobación de todos estos acuerdos internacionales que van en contra del artículo 422 de la Constitución, sino también el retorno, la migración hacia los contratos petroleros basados en la participación, pero ahora ya no con al menos el 50% para el Estado, sino solamente con el 12.5% para el Estado, conforme el decreto 449 del gobierno anterior. Tenemos sin duda una cantidad de temas que nos llueven uno tras otro, malas noticias, elementos que son absolutamente trascendentes e irreversibles para una situación económica en el país que se va deteriorando, pero a una rapidez enorme. Y sin embargo, creo que no solamente por la solidaridad con el pueblo colombiano, sino por entender qué es lo que en realidad está pasando en la región, para entender la geopolítica del conflicto colombiano, es indispensable tener acá a un invitado con la trayectoria, la experiencia profesional y el cariño por su patria como el que tiene Felipe. Muchas gracias por aceptar la invitación, Felipe, bienvenido. Y cuéntanos, ¿qué está pasando en Colombia? Acá tenemos muy pocas noticias y quisiéramos tener una visión cercana como la tuya, que ha estado haciendo un seguimiento muy permanente de estos ya van 2 meses, ¿verdad?, de rebelión del pueblo colombiano en contra de la narcocracia y la represión. Bienvenido. Bien. Bueno, mil gracias, Pedro, por la invitación. Un honor estar con ustedes y poder divulgar lo que está pasando en Colombia, en el Ecuador y en toda la audiencia que ustedes tienen. ¿Qué está pasando en Colombia? Bueno, en 5 días se cumplen 2 meses del inicio de este paro, que inicia como un paro y es en la práctica un estallido social, una insurrección en algunas ciudades muy fuerte. En, en Cali, por ejemplo, llegó un momento en que había 25 puntos de bloqueo, algunos bloqueando completamente las salidas de la ciudad hacia las conexiones de la ciudad con el puerto, con el aeropuerto, con un puerto seco y suministro de gasolina, con la central de abastos y una serie de bloqueos internos que fueron muy, muy fuertes. En este momento esos bloqueos se han levantado y ha habido una evolución del proceso y desafortunadamente lo que tú dices, que allá no se sabe mucho, aquí tampoco. Si te pones a ver solamente las noticias de la televisión abierta, la divulgación de lo que hacen es absurda, el encubrimiento absoluto por parte de los grandes medios de comunicación. El grueso de lo que se conoce a través de medios alternativos, de redes sociales, que divulgan de manera directa algunos pequeños canales que han derivado pues en la crónica permanente del paro, concretamente el canal 2 de Cali, un canal de origen propiedad de un grupo cooperativo
que ha sido básico para poder divulgar esto. Pero en los canales abiertos, donde llega la información, todo es deformado. En líneas generales, eso es lo que tenemos. Sería interesante llegar a las causas, pero antes de llegar a las causas, me gustaría ver el contraste tan absurdo que hay en términos de el grado de falta de cualquier control, de cualquier ética, de cualquier cosa que se está dando en términos de la represión. La semana pasada apareció un muchacho decapitado en la ciudad de Tuluá. Tuluá es una población de 300.000 habitantes a 100 kilómetros al norte de Cali, decapitado, y han empezado a aparecer varios restos de los desaparecidos, aparecen en bolsas, en basureros, etcétera, lo cual demuestra que ya perdieron cualquier mesura y que no tienen nada de cuidado en este ejercicio. El muchacho se llamaba Santiago Ochoa, salió de una de las manifestaciones en esta ciudad de Tuluá, lo desaparecieron y luego ha aparecido en una bolsa, en un basurero, su cabeza. Es decir, fue decapitado. Para mí esto fue, tal vez es resume, no es que sea lo único, pero resume el grado de falta absoluta, de pérdida absoluta de todo principio democrático y el asesinato, la sevicia en el asesinato que se está presentando en la represión en Colombia. ¿Los organismos de derechos humanos tienen alguna contabilidad del número de muertos, del número de desaparecidos? Hay una ONG de derechos humanos que se llama Temblores, que tiene el registro. Ha estado haciendo como notaría de todos los asesinatos. Los asesinatos superan los 60, las desapariciones, que seguramente son asesinatos, superan los 100. Hay violaciones, hay capturas ilegales, bueno, hay absolutamente de todo. Y hay un muerto, un policía muerto. Del lado oficial hay uno, y cuando el alegato que presenta el gobierno es que los manifestantes están armados, que son la guerrilla, etcétera, que está armada. Si eso fuera cierto, si hubiera alguna veracidad, que la manifestación fuera encabezada por fuerzas guerrilleras, los muertos del lado oficial no serían uno, sino que serían muchos más. O sea, ¿Quiénes son los que están protagonizando las movilizaciones, Felipe? Mira, como escribí en una crónica al inicio del paro llegó a ser un ente bicéfalo, por decirlo de una manera elegante. Tenía dos cabezas. Una cabeza que fueron los convocantes del paro, que es básicamente la jerarquía sindical, que tuvo le apuntó bien a la fecha y supo entender el momento que la fruta estaba madura para la protesta, y la convocó y fue exitoso. Pero en la práctica esa organización fue completamente desbordada por los manifestantes de la calle, que se vinieron pues en una estructura de barricadas en muchas ciudades del país, y fundamentalmente concentrada en el departamento del Valle del Cauca, concentrado en las ciudades de Cali, en segundo lugar una ciudad que es Buga, donde fue fusilado el prócer de ustedes, Montúfar, en la guerra de independencia, capturado por las fuerzas realistas. Y Carlos allí, Montúfar, ese es otro episodio que acá en el Ecuador no se conoce.
Carlos Montúfar, hijo de Juan Pío Montúfar, del cual se tiene un poco más de conocimiento, y hay un colegio nombrado aquí en Quito, muy famoso, nombrado en su nombre. Carlos Montúfar dirigió una guerra de guerrillas entre 1810 y 1816. Muy poco se conoce al respecto porque se trata de inclusive sectores de la aristocracia quiteña refiriéndome a todo el territorio que ahora es Ecuador y mucho más, que se planteó un programa muy de avanzada para su época, avanzada una constitución muy cercana a la PEPA, la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, pero que acá empezaba con la eliminación de los privilegios, la eliminación de la esclavitud, la separación, bueno, una relativa separación de iglesia y Estado, el tema de los derechos civiles, y que eso está totalmente borrado de los libros de texto. Y como muy bien dice Felipe, poco se conoce de que muchos de nuestros héroes fueron fusilados en el territorio que ahora es Colombia, inclusive Rosa Zárate y Nicolás de la Peña, descendientes de Pedro Vicente Maldonado, que fueron fusilados en Barbacoas, ¿no? Sigue, por Ya. favor, Felipe. Sí, Montúfar fue fusilado en Buga y esta ciudad es una pequeña ciudad de 100.000, 120.000 habitantes a 80 kilómetros, 75 kilómetros al norte de Cali. Allí ha sido el segundo punto más de mayor incidencia de la pelea. Una ciudad de ese tamaño ya ha tenido 3 barricadas muy radicalizadas. ¿Cuál es por qué ha sido más radicalizado en el Valle del Cauca? Porque en la práctica estas dos ciudades, Cali y Buga, son los sitios donde desde la red vial nacional se desprende la vía que va a Buenaventura, al puerto del Pacífico, donde se concentra el 70% del comercio exterior de Colombia. Entonces, allí hay un elemento económico clarísimo de que cualquier resistencia aquí la tenían que hostigar con más fuerza en el sentido de buscar el despeje. Lo que les molestaba realmente era el bloqueo de las carreteras y por tanto el bloqueo del comercio exterior. ¿Qué está pasando en las ciudades más grandes? Bogotá, Medellín. En este momento está abierta la pelea en Bogotá, en un punto de resistencia específico que es lo que le han dado, los muchachos le han cambiado los nombres a todo, ahora le llaman el portal de la resistencia y era el portal de las Américas. Allí hay una concentración muy alta, en menor medida en Medellín, pero acciones de represivas y de confrontación ha habido en todo el territorio nacional. Ahora que hablabas, que terminamos hablando de la historia, yo quiero contar algo que me impresionó, me impactó mucho, porque esta historia del decapitado que acabo de relatarles, yo por razones personales viajé a la ciudad de Múnich hace 2 semanas, se casó mi hija ya, entonces no estuve en Cali durante un tiempo, pero una de las cosas que conocí fue un museo que hay en la Universidad de Múnich, que es la historia de 3 muchachos que precisamente fueron decapitados por regar unas chapolas, una publicidad, unas hojas mimeografiadas que la regaron en el frontis de la entrada de la universidad contra Hitler en 1943. Y les hicieron un juicio de 2 días y los decapitaron. Aquí han decapitado a un muchacho sin juicio. Es decir, y eso primero hay una correlación, una interrelación, un parecido enorme con las prácticas nazis y las que se están dando acá, con una connotación muy grave, y es, curiosamente, Hitler guardaba alguna forma jurídica, aquí no la guarda. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia está en el narcotráfico. Son prácticas delincuenciales, mafiosas, que tienen copado al Estado colombiano y que se están ejecutando. Bueno, y es la lógica del terrorismo de Estado, ¿no? ¿Cuáles son tácticas? ¿Cuáles son? Hay una dinámica, hay una proporcionalidad
que está involucrando justamente el grado de resistencia. Y esto que mencionabas tú, la utilización de la violación como un instrumento de represión dirigido especialmente a las mujeres, pues están saliendo recientemente en los últimos, yo he visto documentos de los últimos 20 años nomás, que muestran que el famoso 1 de mayo, con la represión brutal, la masacre a los trabajadores de Chicago en 1886, estuvo acompañado también de violencia sexual, tema que inclusive en medios de trabajadores, en medios de izquierda, se lo tenía como, más bien como un tema casi oculto, como un tema tabú. Ahora está siendo documentado, ¿no? El tema el femicidio y la violencia de género como un elemento de escarmiento, sobre todo a las mujeres jóvenes que empiezan a asumir una actitud militante. ¿Cuál ha sido la actitud de los movimientos feministas en el continente frente a las denuncias que se ha presentado del caso colombiano, Felipe? Yo creo que hay toda la solidaridad y sobre esto quiero resaltar es el papel. Yo hice una caracterización de los liderazgos en Cali fundamentalmente y dije que había que hablar de las políticas y los guerreros. Es decir, mayoritariamente las mujeres eran las que estaban impulsando una salida política y los varones estaban más en el sentido de mantenerse en la pelea, en la barricada, de la continuidad de la barricada. De hecho, en este momento ya se levantaron las barricadas, la última se levantó ayer, y afortunadamente han tomado una decisión de transformarse en lo que hemos estado reclamando desde un inicio, es que ellos se tienen que entender a sí mismos como un sujeto político. La solidaridad sí la hay ha habido mucha solidaridad, perdida en términos particulares, porque llega a un grupo de WhatsApp o a un grupo de Telegram, etcétera, pero que no se divulga en los medios de comunicación. Aquí no hay una divulgación de todos esos hechos internacionales, para nada. Y para mí, cuando regresé a Cali hace 4 días, lo que más me impresionó son unas vallas que con las que han llenado la ciudad. Bueno, no llenado, pero por lo menos ya he visto 3 regadas por la ciudad, una valla publicitaria esta, con la misma que donde anuncian una gaseosa o unos zapatos, que es una valla inmensa con una bandera de Colombia y que dice gracias fuerzas militares y policiales. No dice más. Gracias, ¿por qué? Por 50 muertos que van en Cali, es la pregunta. ¿Y cómo está asumiendo las clases medias tan sensibles a la propaganda uribista? ¿Cómo está asumiendo los acontecimientos? ¿Cómo está viendo el futuro de la democracia, entre comillas, en Colombia? Mira, es muy claro que el hostigamiento para buscar que se prolongara los bloqueos fue una estrategia del gobierno, del régimen de Uribe. Lo que te estoy diciendo, hay ejercicios de pactos de paz en algunas barricadas desde la primera semana de mayo, pero el hostigamiento no permitía eso y lo que lograba era la prórroga infinita de los bloqueos. Con la prórroga que duró, como les digo, prácticamente 2 meses de estos bloqueos en las calles, lo que buscaba el gobierno era voltear a la clase media, precisamente, en toda su gama. Un médico o una médica que tenía que hacer una operación y no podía llegar a hacer la operación porque los bloqueos le dificultaban el tránsito por la ciudad, o el miedo que en muchos casos uno podía recorrer toda la ciudad haciendo vericuetos, moviéndose, conociendo la ciudad, uno podía moverse, pero el propio miedo de la gente hacía que no se moviera.
esa gente que podía estar apoyando el paro inicialmente automáticamente se voltea. Un dato concretico para entender cómo esto es un bloqueo, el bloqueo era estimulando que hubiera una volteada de las clases medias y clases populares. Antier supe un dato cuando regresé. Resulta que los cajeros automáticos de toda esta zona del oriente de Cali, donde está concentrada los mayores puntos de resistencia, desde inicios del paro no tienen dinero, no los cargan. Entonces, eso obliga a que la gente, para cualquier persona, para sacar dinero, le toca hacer el esfuerzo de ir al centro o ir al sur de la ciudad, que son las zonas a las que podría ir para sacar la plata. Y eso es una dificultad que hace que ese habitante popular empiece a renegar y hable en contra del paro, y es una estrategia para voltear a la población. Eso lo han manejado muy claramente, una guerra económica precisamente para buscar. ¿Por qué? Porque tenemos las elecciones encima, tenemos las elecciones, dentro de exactamente, ya van a ser como 13 meses y medio, ya ha habido un cambio de presidente. Las elecciones son en algo así como 9, 10 meses, las elecciones presidenciales. Y las encuestas anteriores al paro empezaron a dar un crecimiento, un ascenso de la intención de voto a favor del candidato progresista, del candidato opositor Gustavo Petro. Es claro que trataron de voltear a la clase media, que había empezado a registrar en esas encuestas favorabilidad por primera vez en la historia hacia el candidato de izquierda. Oye, ¿qué hace que la gente, sobre todo los jóvenes, salgan en medio de la pandemia, en medio, además de una crisis que no es solamente colombiana, una crisis de los sistemas de representación política de todo el continente, y que arriesgue todo en medio de tanta represión además? ¿Qué hace además que los jóvenes, los más jóvenes, digamos, que llegan a un país polarizado, en el que hay una narrativa muy sesgada, que directamente culpa del conflicto social a un sector de la población? Inclusive ahora se está involucrando a Venezuela. Creo que vi también que le querían poner que Putin y los rusos también estaban metidos en el caso colombiano. Felizmente ya no es culpa de Correa, pues no, también iban a decir que era culpa de Correa. ¿Qué hace que la gente salga a la calle? ¿Qué hace que la gente se mantenga 2 meses en la rebelión? Los sospechosos de siempre le echan la culpa, tienen todo un decálogo y uno podría hilar más fino, es decir, el hecho del boicot y todas las trampas para que no se lograra llegar a buen puerto del acuerdo de paz era por eso. Necesitan que haya una guerra para poder tener a quien echarle la culpa perpetuamente, siempre. ¿Qué hacen? Mire, le voy a relatar una anécdota. En una de mis salidas en las noches, creo que esta noche andaba así, estaba acompañando a los reporteros del Canal 2, que relaté hace un rato, y mientras el director del Canal 2, José Alberto, entrevistaba gente en el punto más emblemático de los bloqueos dentro de la ciudad, no de los de límites de salida de la ciudad, sino el más emblemático de los bloqueos internos, se llama Puerto Resistencia. Mientras él entrevistaba gente, yo me puse a hablar con gente atrás, y terminé hablando con un muchacho que resultó ser ingeniero civil, que tenía una microempresa de adecuación de baños y cocinas, es decir, de arreglo de interiores en esa zona popular, que es una zona muy popular. Él me dijo, yo llegué a tener 20 trabajadores, a generar un empleo de 20 trabajadores, y desde que empezó la pandemia
pues me quedé sin nada y me quebré. Y ese muchacho, ingeniero civil, era uno de los de la llamada primera línea, es decir, de los que estaba con el casco y los protectores improvisados, etcétera, peleando directamente con la policía antidisturbios. Eso te relata, es decir, el problema es que hay que ver el pésimo manejo macroeconómico que hizo este gobierno de la pandemia. Automáticamente usaron la pandemia para robar más. Es decir, usan el argumento de la pandemia para meterle más plata a los bancos, para meterle más subsidio a las grandes empresas, las grandes superficies, de los grandes supermercados, a todas las empresas grandes que no son las que generan más empleo. Y el grueso de la la microempresa prácticamente toda quebrada, la pequeña empresa también, hasta la media empresa bastante quebrado. Eso te indica que estamos pues ante una situación dramática, que la gente sale a jugársela como sea porque quiere rescatar sus oportunidades. Y al mismo tiempo sí hay... Pero Felipe, acá estamos igual. Lo que estás relatando parece que estás contando los últimos 4 años en el Ecuador. Y sin embargo, acá la gente, con el paréntesis de octubre del 2019, no ha tenido el nivel de explosión social que vemos en Colombia. Y más aún cuando en Colombia el tema de la represión no ha mermado en absoluto. Es decir, tenemos un continuo y de poco han servido los acuerdos de paz porque se han seguido asesinando a dirigentes sociales, a guerrilleros que han firmado la paz y que se han desmovilizado, organizaciones sociales destruidas, el irrespeto permanente a los derechos humanos. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué sucede a nivel de los sectores populares? ¿Qué está sucediendo a nivel de los sectores medios? ¿Qué está sucediendo a nivel de las élites? Mira, yo he hecho una caracterización que es que la hegemonía política en Colombia en este momento la comparten tres clases sociales, que son, digamos, una que es la clase del capital financiero, los capitalistas financieros, que por definición pues son los mayores protagonistas de toda la doctrina neoliberal, que aquí se alió con los sectores latifundistas. Hay que tener claro que en Colombia el índice de Gini de la propiedad de la tierra es del 93, no sé cuánto sea en el Ecuador, pero Colombia está dentro de los índices de Gini de concentración de la propiedad de la tierra más altos del mundo, y con una connotación filofeudal, es decir, hay zonas del país donde cuando un tractorista reclama sus cesantías, le dan a escoger, coge esto o el sicario para matarlo vale menos que lo que valen sus cesantías. Y eso, pero a esa alianza le entró un tercer elemento, que son los capitalistas del narcotráfico. Toda la guerra contra las drogas es una guerra absolutamente mentirosa, que se concentra sobre el pequeño productor, sobre el campesino que produce la materia prima, pero que deja libre, deja sin ninguna persecución, es más, se vuelve parte del poder, como lo estoy diciendo, los grandes capitalistas de la cocaína. Hay mucha evidencia de eso. En el plano de este gobierno hay clarísimamente que un narcotraficante que fue asesinado en una feria ganadera en Brasil en el 2019 fue el principal financista de la campaña de Duque en la costa caribe colombiana. Eh, la familia de la vicepresidenta y hoy canciller tiene negocios, sociedades de construcción inmobiliaria con un narcotraficante que se llama Memo Fantasma, y el fantasma es un título porque es un tipo
que más o menos quedó fantasma, porque se quedó como testaferro de muchos narcotraficantes que fueron entregando, y el tipo acumuló mucho dinero y vive en una casa, o vivía cuando empezó las denuncias, me imagino que se ha camuflado de alguna manera en Madrid, España, y era socio del, de, la, de la empresa constructora de la familia de la vicepresidenta, el esposo de la vicepresidenta de arquitectos, y están completamente entroncados. Allí pasa algo: los narcotraficantes empezaron a ser buscados por los políticos para que les financiaran las campañas. Es decir, las, las campañas en esta situación de publicidad en los medios de comunicación se volvieron algo muy caro, y en ese sentido entonces aparece el narcotráfico para financiar las campañas, pero a cambio, digamos, de protección en algún municipio. Le financian la campaña a un alcalde y a 5 concejales de ese municipio a cambio de que el tipo pueda vivir tranquilo ahí. Pero de allí se pasó a una participación directa en el poder. Y eso que estoy narrando de la financiación es algo original. En las primeras de cambio hace muchos años, hoy ya hacen parte del poder. Ahí, es decir, reclaman su sitio en la mesa de la hegemonía política, y eso te define una situación muy particular, y es esta, por ejemplo, esta cosa de ese paramilitarismo urbano que se ha visto asesinando muchachos en Cali en estos 2 meses, abierto. Es decir, además alguien escribió que era un paramilitarismo fashion, un paramilitarismo fitness, porque son muchachos, tipos que andan como si estuvieran en el gimnasio disparando en la calle. Y esos son sectores de gran propiedad, es decir, hablando con mis fuentes de los cocaleros, es que precisamente con la evolución que ha tenido la economía de la coca, es que después de la quiebra que generó el incumplimiento del acuerdo de paz en ese punto, aparecieron algunos personajes, apareció una media o gran propiedad cocalera que antes no existía. Y esos son estos tipos que se están moviendo con mucha fuerza, y Cali de alguna manera es el epicentro de esto, ¿no? Porque la coca para producir cocaína está concentrado en el Pacífico colombiano y en la cordillera occidental de los Andes. Y Cali es la ciudad más importante de toda esta región. Tú mencionas la relación con el sistema financiero. Yo creo que ahí es en la cadena de valor del narco, yo creo que esa es la parte más sustancial, la parte crucial, porque las cantidades gigantescas de liquidez que se tienen que lavar requieren de bancos grandes. Nos quieren comer el cuento de que esto tiene como verdaderos protagonistas al pequeño productor cocalero, que básicamente es un campesino marginal. Y ¿cuál es el papel de los grandes bancos y de los bancos transnacionales? Tú que has estudiado mucho esta situación allí en Colombia y en No México, solo, ¿no? no solo, bueno, sí, y en Bolivia y en Perú. No Y en solo, Bolivia. no solo en el, no solo en el lavado. Fíjate que ahí hay un detalle que es interesante que la gente conozca. Hace poco capturaron y los políticos de derecha dijeron que esa era la plata para financiar la protesta. Capturaron a alguien aquí en Cali con un par de muchachos con 1.000 millones de pesos en efectivo. Hoy por hoy el dólar está en el orden de 4.000, 3.800, algo así, sacan el cálculo. Pero ¿por qué es que necesitan ese dinero en efectivo? Porque lo que compra el narcotraficante es la pasta básica. Hay que entender precisamente
el proceso productivo de la cocaína para entender esto. El, el campesino procesa, hace el primer procesamiento en el campo, y es pasar desde hoja de coca hasta pasta básica. Esto no es porque el campesino tenga sangre de delincuente y quiera hacerlo, no, es porque no hay de otra, porque resulta que el volumen y el peso de la hoja de coca es enorme en relación con la pasta que se produce. De 1 tonelada de hoja salen apenas 2 kilos de pasta básica. No se justifica sacar de los ríos del Pacífico, de las zonas de cordillera con pésimas carreteras, los volúmenes enormes de hoja para procesarlo en las ciudades. Pero entonces, ¿qué hace el narcotraficante? El narcotraficante tiene que mandar la plata en físico, porque es que eso no se paga con una tarjeta de cajero. No es, sino en físico salen los volúmenes de dinero desde aquí para pagarlo. Entonces, evidentemente que allí, desde esa fase, ya hay una alianza en términos prácticos con el capital financiero. Porque ¿quién va a sacar 1.000 millones de pesos son con lo que compran 300 kilos de pasta básica? Calculen, en este momento está costando es $915, es lo que se paga en promedio por el kilo de pasta básica en el campo. Es decir, en eso le vende el campesino al narcotraficante que lo termina de procesar hasta clorhidrato de cocaína. Entonces, pero desde ese momento tiene que haber un entronque con los bancos. No es el banco, digamos, de llevar la plata ya después de lo que se llama el corone, después de que coronan un cargamento en Estados Unidos que tienen dólares, entonces necesitan consignarlo en Panamá o en Ecuador. No, es desde esa fase de un banco que puede ser un banco muy local, necesitan alianzas precisamente para poder sacar la plata física. Porque no funciona. Por el manejo territorial de la liquidez. Ese yo creo que es un tema muy importante que la ciudadanía entienda ese detalle. Entonces necesitan operativamente grandes bancos que puedan no solamente movilizar logísticamente, sino también cubrirlo contablemente en el territorio. Porque sí, un banco tiene que, de alguna manera, justificar tantos movimientos de liquidez en contante y sonante, ¿no? ¿Cómo opera esa situación allí en Colombia? Evidentemente que tienen que haber toda la cobertura, no lo pueden hacer. Imagínate eso, ¿de dónde? El escándalo lo hicieron porque había unos muchachos con 1.000 millones de pesos. ¿Y por qué no hicieron la investigación de dónde los habían sacado? Porque esos acababan de salir de un banco. Y eso no podía salir de una pequeña cooperativa o de un banco menor, tenía que salir de un banco grande, ¿no? Sí. Es decir, allí hay el entronque claramente del capital financiero con el narcotráfico. Pero yo te dije, hay una coincidencia en términos de la hegemonía política, pero también en el funcionamiento de los negocios. Además es que el narcotráfico yo creo que es el negocio por excelencia más neoliberal que puede existir. Es decir, el principio de eficiencia neoliberal es el máximo de ganancia en el menor tiempo. Y nada lo da como todo el narcotráfico. Es decir, invierten esos 1.000 millones de pesos que por 300 kilos y 300 kilos le sacan, ¿cuánto es? A ver, hago el cálculo aquí rápidamente. Vendido allá mismo, digamos, si lo vendieran allá mismo, serían 2.400 millones en cuestión de 3 o 4 días. Ahora, si ya lo llevan hasta vendérselo a los mexicanos o tienen la conexión, como han caído varias avionetas, 2 avionetas han caído en el último año de personas ligadas al expresidente Uribe,
demostrando una ruta que sale de Colombia y va hasta la frontera de Guatemala con México, es decir, el sur de México, y después atraviesan por tierra México, pues allí pueden estar vendiendo ese mismo kilo, lo pueden estar vendiendo en el orden de $15,000. Es decir, en términos de pesos, esos 1.000 millones de los que estábamos hablando se pueden volver, en un momento hago el cálculo, se pueden volver 18.000 millones en cuestión de una semana. 18-1. Pero es importante, mire, es importante para que la ciudadanía no se pierda, ¿no es cierto? Es importante tener la proporción, pero es fundamental el que distingamos el manejo operativo de la banca en pesos colombianos con logística y territorialmente flujos de liquidez interna dentro del Estado colombiano en pesos colombianos, y luego viene una nueva fase que requiere asimismo bancos grandes con conexiones internacionales, con respaldo oficial internacional que cubra esa movilización gigantesca de esta proporción de 18-1, que ya es en dólares. Y aquí vienen dos grandes problemas. ¿Dónde encuentran esos dólares? Te estoy dando el dato sin salir de los capitales colombianos. Si tú le metes eso a lo que llega pues, a Estados Unidos, pues sigue multiplicando y sigue multiplicando. ¿Cómo llegan esos dólares? Hay todo un tráfico de traerlo Yo creo que eso ha evolucionado bastante. No es la cuestión de que uno ve en las películas de la maléfica, ¿no? Hay precisamente la participación del capital financiero permite que eso baje, digamos, lo que uno ve, lo que relatan las películas de que son las mafias peleando de la maleta llena de dólares. No, pues ahora eso ya es imposible que se haga con contante y sonante. Eso es manejo contable. Por eso se requieren bancos muy sofisticados y bancos muy grandes, con centros financieros como los de Centroamérica y el Caribe, que tienen plazas dolarizadas y con un marco institucional totalmente desregulado. Yo hago hincapié en esto porque hemos venido denunciando que aquí en el Ecuador, de manera muy sospechosa, con un sistema financiero ya de por sí desregulado desde 1994, a pesar del hiato que significó la crisis del 98, en 1998, que los banqueros se fueron llevando el santo y la limosna, bancos quebrados en Ecuador con la gente perdiendo los ahorros toda su vida, banqueros millonarios en Miami y en España. Y a pesar de eso, ¿no es cierto?, la desregulación es profundizada con una ley mal llamada de defensa de la dolarización, justo a finales del gobierno anterior, generando un nuevo marco institucional que no encuentras ni en Panamá, ni en las Bermudas, ni en las Bahamas, ni en las Islas Vírgenes del señor Epstein, ¿no? Rarísimo. ¿Quién necesita aquí en el Ecuador ese marco de desregulación? ¿No será acaso que el narcotráfico colombiano necesita una plaza fresca para reciclar esos recursos, cuando el escándalo de los Panama Papers y de los Paradise Papers ha ido quemando y ha ido atrayendo atención de los organismos reguladores a nivel internacional e inclusive de la institucionalidad de los propios Estados Unidos sobre esas plazas? ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Sí, evidentemente que es decir, para los narcotraficantes colombianos, el hecho de que los dos países vecinos, las dos fronteras por el Pacífico, donde está concentrada precisamente la cocaína, que allí hay todo el discurso y se hace el ataque sobre Venezuela, etcétera. Mira, si haciendo absolutamente realista, si por Venezuela sale un 5% de la cocaína que hay en Colombia, es mucho.
¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que cuando se produce más de cerca del 60% de la cocaína se produce en la cuenca del Pacífico, vaya a atravesar todo el país para sacarla por el otro lado. Y esa cuenca del Pacífico tiene como frontera norte a Panamá y como frontera sur al Ecuador. Entonces, la facilidad precisamente de meterse hacia estos dos países es enorme. Yo hace como 2 meses me entrevistaron de un programa en Panamá y llegamos a un punto similar al que estamos hablando ahora y hablamos de lo que se puede llamar bancos fusibles. En Panamá el sistema financiero tiene una cantidad de bancos pequeñitos que básicamente son captadores y después ellos mismos meten en los bancos grandes. Pero sí, en la trazabilidad de perseguir dinero del narcotráfico, si se cae algo, se cae es el banco pequeñito que solo funcionó como oficina receptora. Es probable que ustedes empiecen a aparecer ese tipo de bancos, que son bancos que funcionan en una oficina, en un edificio en Panamá y que no tienen absolutamente ningún otro respaldo, pero que sirven precisamente como captadores, como mecanismos para entrar y para, digamos, entre comillas, proteger la imagen o proteger de cualquier investigación a los bancos grandes. Ese fenómeno puede aparecer en el Ecuador. Uh-huh. Tú mencionabas que habían otros sectores, inclusive dentro de las clases dominantes, que tenían otro comportamiento. Ahí, ¿cómo está? ¿Cuál sería el mapa de una burguesía, de unas élites que no están vinculadas con el narcotráfico en Colombia? ¿Qué capacidad de autonomía tienen y cuál podría ser su proyecto político allí? Mira, ahí en la práctica estas tres se perdió. Perdí la señal. ¿Me oyen? Nada más. Sí, sigue nomás. Bueno, yo creo que los sectores empresariales, industriales en Colombia de alguna manera vienen como vagón de cola de esta triada. No tienen la preponderancia ni política ni económica. Sin embargo, el control ideológico es enorme y hay unos mecanismos de control muy grandes. Mira, cuando el gobierno negocia con el sector empresarial, aquí hay la asociación de gremios son algo así como, si no me equivoco, son 29 gremios grandes, de los cuales en términos prácticos habrá unos 9 que son los que tienen la voz cantante. Las negociaciones, esos son realmente con los que negocia cualquier política económica el gobierno. ¿Qué estoy diciendo? Que hay mucho sector industrial excluido de las decisiones de poder y que hay que buscar precisamente que esos sectores trabajen por un cambio. Lo que te reflejaba esas encuestas que te digo que estaban dando como ganador absoluto en primera vuelta al candidato Gustavo Petro, reflejaban un cambio en esos sectores, en sectores de clase media alta, que serían los correspondientes a ese sector de mediana y pequeña empresa. Y el objetivo de todo de prolongar el caos, de generar todo la confrontación urbana que se ha presentado, es precisamente un intento dentro de la estrategia nazi, porque es que cada vez hay más parecido, uno encuentra más parecidos entre la estrategia de Uribe y la estrategia política de Hitler. Es precisamente la de tratar de voltear el apoyo de ese sector social y básicamente es el sector ¿Crees que lo lograron? medio. Yo creo que
Sí, desafortunadamente creo que han recuperado terreno. No sé cuánto, pero sí han recuperado terreno. ¿Cuánto perdieron los narcotraficantes con el paro? Porque si es que el estrangulamiento con las barricadas se dio entre Cali y Buga, que es parte de esta zona, digamos, logística de la cuenca del Pacífico, proveedora de lo fundamental de la logística, digamos, de las exportaciones de coca a través del Valle del Chocó y los submarinos y toda esa infraestructura que tienen en la cuenca del Pacífico. ¿Crees que el principal perdedor de este periodo ha sido esta narcoburguesía colombiana? Sí, creo que tiene una afectación muy grande no solo por lo que hemos nombrado que hemos estado hablando, que es lo del dinero, sino también por la gasolina. Resulta que el insumo fundamental para pasar de hoja a pasta básica es gasolina. Eh, la, es el elemento con el cual se extrae la concentración del alcaloide. Y resulta que gasolina, hay una circunstancia muy anómala, y es que hay pueblos de la frontera con Ecuador, que perfectamente un pueblecito de, de 15.000 habitantes tiene 10 bombas de gasolina. No, sin ninguna relación. ¿Por qué? Y eso son cuestiones que se definen en la gasolina, es decir, los permisos para una bomba de gasolina los da la empresa colombiana de petróleo, Ecopetrol. Y resulta que toda la gasolina del suroccidente está concentrada en el municipio que queda exactamente al norte de Cali, que es el municipio de Yumbo. Allí está concentrada toda la gasolina de los 3 departamentos del suroccidente. Entonces, en ese sentido, el bloqueo... No puede ser más evidente, es facilito hacer una matriz de insumo producto regional y darse cuenta dónde están los flujos para propósitos ilícitos, ¿no? Entonces, sí, es decir, la afectación de Jumbo eh, paralizaba el proceso hasta pasta básica. Y la paralización de Cali con los flujos financieros paralizaba el proceso de compra de pasta básica para procesar hasta clorhidratos. ¿Y esta dificultad de oferta subió el producto, subió el precio del producto? Sí, hay una subida en este momento. Pues en este momento se está pagando el precio más alto, no es de ahora, es de los últimos, la recuperación después de la crisis que sufrió el mercado de la cocaína después de la entrega de armas de las FARC, se reactivó con un precio un 50% superior al que tenía en las épocas en que esos territorios los controlaba la guerrilla. Oye, esa burguesía industrial que está relativamente autónoma con respecto al complejo financiero narcoterrateniente que mencionabas hace un momentito, tiene su sede principal más bien en el norte, ¿no? Bogotá, Medellín. En Medellín. Medellín y Bogotá son mucho más fuertes en términos industriales. Y bueno, acá hay un sector de procesamiento industrial en el valle, pero no es decir, el grueso de la manufactura, de la industria manufacturera del país está concentrado en Bogotá y Medellín. ¿Cómo ha respondido no solamente a esta situación de la rebelión popular, sino durante la pandemia y a las políticas neoliberales profundizadas por Duque? La contracción del mercado interno y la evolución, pues, de este sector industrial. Como te digo, hubo un manejo muy disímil, un apoyo a las grandes empresas con subsidios para el empleo, para que mantuvieran el empleo en las grandes empresas, y abandono absoluto de la micro y la pequeña empresa. Es decir, esos beneficios llegaban a salpicar de alguna medida, en algunos casos, a la mediana empresa, pero de ahí para abajo es el abandono absoluto. Es decir, el nivel de quiebras de micro
y pequeñas empresas es enorme. El ejemplo que te di, el microempresario de la construcción que me lo encontré como combatiente de una barricada en Cali. Oye, el dato que mencionaste hace un momentito de las FARC, acá es muy, aquí como creo que en todo el mundo, es muy extendida, muy difundida la narrativa de que la fuente del narcotráfico colombiano fueron las FARC, pero ya son 5 años de los acuerdos de paz. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico? Cuéntanos Mira, la verdadera historia del narco colombiano. Mira, el narco tiene un maridaje con el poder enorme. Es decir, aquí no se entendería el narco si no fuera en el maridaje perpetuo con el poder. Lo que pasa es que en la medida que la política de guerra contra las drogas se ha concentrado, se ha focalizado en el pequeño productor, es una maravilla para los grandes narcos. El discurso, eso lo traza el zar antidrogas de Bush padre, el señor William Bennett, que lanzó una vez la consigna de que a las avispas hay que cazarlas en la colmena antes de que vuelen. Es decir, que había que hacer la guerra contra los campesinos, las familias productoras del cultivo, de la hoja. Y de esa manera, una maravilla, porque entonces los policías y militares se pueden colgar medallitas de que capturaron narcotraficantes y lo que capturaron fue un muchacho que recolector de hoja o un pequeño campesino que tiene media hectárea de hoja. Y al mismo tiempo para ubicarnos un poquito, cuéntanos más o menos, de cada $100 de cocaína vendidas en los Estados Unidos, ¿cuántos centavos recibe ese muchacho recolector de hoja? ¿Cuánto recibe un campesino productor de coca en Colombia? Pues mira, en este momento un kilo de pasta se está vendiendo a 3.200.000, el promedio nacional. Eso es, como te dije, eso es más o menos $900. Y el kilo de ese kilo de pasta sale 800 gramos de clorhidrato. Y el kilo de clorhidrato al menudeo en Nueva York, lo que se llama partido, es decir, cuando le han rebajado la calidad, se vende en el orden de $100.000 el kilo. Suponiendo que si hacemos la extrapolación nos va a dar una cifra diferente, pero allí te estoy dando, suponiendo que fuera pura, no llegaba a ser un 1% de lo que le llega al campesino a lo que se vende. O sea, de los $10.000 que se venden en Nueva York, de los $10.000 que se venden en Nueva York, a los $100 el kilo, ganaría es decir, $100 un campesino. ¿Cómo? Se perdió De los $10.000 que se venden en Nueva York, de los $10.000 que se venderían en Nueva York, se recibirían a lo sumo $100 del campesino. Sí, son $100.000, no 10.000, sino 100.000, lo que vale un kilo. $100.000. No. Sí, porque un gramo se vende al orden de $100 el gramo. Ese gramo en la práctica, pues, si fuera puro, sería más caro. Ese es un gramo rebajado en calidad, que lo revuelven con talco para pies o aspirina picada, con cualquier cosa blanca la revuelven y la rinden para aumentar la ganancia de los narcotraficantes. Bueno, pero ese cálculo me parece que valdría la pena que al rato lo publiques, ¿no? Para ubicar cuáles son las responsabilidades reales, ¿no? Si son los sectores más vulnerables de la población que no tienen otras estrategias de sobrevivencia, que están sometidas también a las mafias del narcotráfico local, ¿no? Obvio, pero en la práctica es una cuestión muy, muy complicada. Alguna vez hablamos cuando estuve en
en el seminario que tú me invitaste en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sobre el tema del colonialismo interno. Estas zonas son víctimas clarísimas de colonialismo interno y resulta que la coca ha sido de alguna manera como una vacuna contra el colonialismo interno. A los campesinos tienen algo de que agarrarse para que les sirve para incluso en las condiciones de que no tienen carreteras, de que no tienen ninguna asistencia técnica pública, de que no hay ninguna oportunidad, hay algo que les permite sobrevivir. Es decir, a nivel del campesino, los campesinos lo ven como algo positivo porque es algo que les permite vivir. Mientras que si siembran plátano, supongamos que se da bien el plátano en la parcela que tienen. ¿Cómo desde esas condiciones de que no hay vías, que tiene que ser fluvial o con unas vías pésimas, sacan el producido de una hectárea de plátano? No hay forma. Lo tienen que dejar perder en el predio. Mientras que esto, que lo pueden procesar de la forma que te digo y reducirle el peso y el volumen, lo pueden sacar y de esa manera ha solucionado la vida de una gente que está en un entorno de colonialismo interno completamente abandonado. ¿Algún gobierno colombiano, algún programa internacional ha hecho algo por transformar las condiciones estructurales de producción y de vida de estos campesinos para cortar de raíz el problema del narcotráfico, como ha dicho este zar de las drogas norteamericano? ¿O es solo bala? No, siempre han concentrado todo el ejercicio en la guerra, es decir, en la concepción de que esos son delincuentes. Y por el contrario, ¿ha habido algún operativo militar real en la parte, digamos, en la parte ancha del embudo, en el sector financiero en Colombia? No, ninguno. Hay muchas fotos de grandes narcotraficantes con generales de la policía, del ejército y con altos funcionarios del Estado. Eso abunda. Bueno, y entonces la firma de la paz con las FARC significaron el fin del narcotráfico en Colombia, Felipe. Precisamente por eso lo bloquearon. Mi teoría es que esa fue la causa real del bloqueo encabezado, liderado por Álvaro Uribe contra el acuerdo de paz. Porque como se diseñó lo que se llama el punto número 4 del acuerdo de paz, que era el que tenía que ver con sustitución de cultivos y lucha contra el narcotráfico, en la práctica lo que se priorizaba era ese cambio estructural que tú estás reclamando y por ende los campesinos hubieran dejado de sembrar y muchos dejaron de sembrar porque se metieron en la cosa. Mira, yo estoy haciendo una consultoría en este momento y hice unas entrevistas en un punto a 75 kilómetros de Cali el fin de semana. Y las palabras de un campesino creo que resumen esto. Un campesino me dijo que gracias a que no todos, él se había metido en el proceso de paz. Él había entregado su parcela y a cambio de eso le habían dado una plata que trató de invertirla en otro cultivo y fracasó porque no hubo ni la asistencia técnica ni todo lo que venía en paquete dentro de eso. Entonces, cuando se quebró y se le acabó la plata del subsidio de vida, que eran los primeros 12 millones de pesos que les entregaban, literalmente me dijo, afortunadamente, uno de mis vecinos no había levantado las matas y yo me fui como obrero de él. Y por eso sobrevivimos todo lo que ustedes llaman una parroquia, aquí una vereda. Gracias a que el 20% de los campesinos de esa zona no se metieron en el programa pactado en el acuerdo de paz, cuando el gobierno incumplió, ese 20% le dio trabajo al otro 80% y la gente sobrevivió. Si no, se hubieran absolutamente liquidado. Eso te explica de que es lo que yo te decía, de alguna manera soluciona esa incoherencia que tiene
el, que llegan a estas zonas, que es el colonialismo interno. Pero a la clase política no le interesa, y a la clase económica, a este poder que digamos está triada entre estos tres clases sociales, no le interesa que el narcotráfico se acabe, no le interesa, quiere que continúe ad infinitum la guerra contra las drogas como está en este momento, que es represión, y por tanto lo único que logra la represión es la continuidad, no el desarrollo de políticas alternativas para que la gente tenga otras cosas de las que vivir, inversiones sociales, es decir, revertir ese colonialismo. La cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas colombianas es de las más altas de América Latina. Creo que compite con México y Brasil, a pesar de que el tamaño y la población de esos países... No te entendí el inicio, perdí las... El número de efectivos de las Fuerzas Armadas es de los más grandes de América Latina. ¿Qué va a pasar con esas Fuerzas Armadas del momento en que tenga éxito el número de efectivos? Sí, mira que allí hay una clave para entender todo este problema. En el momento de la negociación de paz, hubo una resolución del Ministerio de Defensa en paralelo a que estaba a punto, es decir, inmediatamente en el mismo mes en que se firmó el cese al fuego bilateral, que fue mayo o junio del 2016, el Ministerio de Defensa hizo una resolución interna, que se llama la resolución 3080, en que ellos se autoasignaban la tarea de la erradicación forzosa. Entonces, batallones que supuestamente estaban dedicados a combatir a la guerrilla ahora se volvían erradicadores. Mientras que en el acuerdo de paz la erradicación forzosa era el plan B, es decir, si los campesinos incumplían, se hacía la erradicación forzosa. Aquí lo que ellos voltearon la tortilla y cambiaron todo el ejercicio precisamente porque les interesaba que la cosa no se acabara. Porque reprimiendo no se acaba, solo se acaba con desarrollo. La manera de cambiar esto es que haya un desarrollo en el campo. Yo he usado una frase que escandaliza y que te la voy a repetir, es que hay que imitar a la coca. La única manera de superar esto es que hay que imitando a la coca. ¿Qué quiere decir imitando a la coca? Que eso que les narré, que la coca se procesa en el campo para poder sacarla, que hay condiciones y que tiene un mercado asegurado. Si tú la procesas en el campo, y hoy hay condiciones de procesar cualquier cosa en el campo a través de las energías alternativas, y garantizas con algo como por ejemplo lo que tú implementaste desde la Superintendencia de Control de Monopolios, bueno, no me acuerdo cómo se llamó en Ecuador. El control de poder de mercado. Sobre lo que se llamó la ley de góndolas cuando se la copiaron en Argentina. ¿Cómo se llamaba en Ecuador? El manual. ¿Ah? Manual de buenas prácticas comerciales se llamaba. Ah, muy bien. Eso se puede implementar aquí. Y de esa manera se podría garantizar que los productos alternativos de los campesinos nos sirvan precisamente para nutrir esa línea de un porcentaje de los supermercados, y de esa manera garantizar que tengan mercado. Si hacemos las dos cosas, el procesamiento allá y la garantía de mercado, se encuentran alternativas. Si no se hace eso, si lo que hace es sustituir el cultivo, que ese es un error, hablar solo de sustitución de cultivo, porque tú no puedes sustituir el cultivo, tú tienes que sustituir el proceso. Lo que tiene la coca de particularidad es el proceso. Toda la cadena de valor. La cadena de valor en el área rural. Es que lo importante es que es una cadena de valor que está en las mismas zonas aisladas, sin carreteras, etcétera, pero se procesa allá. ¿Hay alguna fuerza progresista, por ejemplo, la que encabeza Gustavo Petro, que esté sensibilizado ante este tipo de alternativas? Claro, ese es el planteamiento del que te estoy haciendo. Exactamente, es que
en el próximo gobierno nosotros construiríamos el desarrollo del campo, es decir, empresas asociativas en el campo precisamente para procesar repito, hay que procesar en el campo y garantizar el mercado con empresas propiedad de estos campesinos. Ese es el programa político de lo que hoy se llama el pacto histórico para este tema. Y al mismo tiempo, eso generaría un debilitamiento de los grandes capitales financieros y habría que hacer precisamente una política de facilitar el sometimiento a la justicia de esos capitalistas financieros. Hilando fino, Felipe, hay poderosos intereses que no quieren que haya paz en Colombia. Hay poderosos intereses. Obvio, el negocio es demasiado grande. Como norteamericanos que quieren que continúe el narcotráfico colombiano. Obvio, no les interesa que este negocio, la relación que te acabo de dar, de lo que se compra en Colombia, mira, el cálculo es que los capitalistas financieros colombianos exportan en el orden de $13,000 el kilo. En la frontera de México a Estados Unidos atraviesan el orden de 25,000. Es decir, los mexicanos le ganan $17 por cada gramo. Pero en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, ganan, si fuera pura, le ganarían 75. Como no es pura, como la revuelven con porquería, perfectamente les pueden estar ganando 100 o 150 a algo que compraron en 25 en Laredo, Texas. Queda claro que hay un horizonte de desarrollo como una promesa de paz para Colombia. Queda claro que hay un horizonte de desarrollo y de justicia social como una alternativa al narcotráfico para los campesinos, para los sectores populares en Colombia. Lo que queda también claro es que para ese complejo financiero, terrateniente, inclusive de sectores militares, no hay alternativa a la guerra y a la continuación del narcotráfico, Felipe. Sí, mira, pero hay que ser más, como tú dices, hilando fino. Es que la democracia en Colombia nunca podrá existir si no se acaba con este mecanismo de la guerra contra las drogas. La forma que tiene la confrontación del llamado problema de las drogas, de las drogas prohibidas en Colombia, es un factor desestabilizador de la democracia permanente, porque es el mecanismo para generar esos capitales que alimentan ese fascismo que estamos viendo en este momento. Si no, regresemos. Vamos cerrando la entrevista, Felipe, con esto que tú lo mencionabas, lo adelantaste desde el principio mismo de la entrevista. Decías, inclusive en la Alemania de Hitler había una racionalidad y un respeto institucional en el escalamiento de la violencia, ¿no es cierto? De esa violencia brutal, bestial que se dio, digamos, a niveles ya de paroxismo en contra de la izquierda, en contra de los sindicatos, en contra de los judíos, en contra de la diversidad sexual. Decías, eso en Colombia no se da precisamente por el narcotráfico. Elaboremos un poquito más. ¿Cómo se vincula esa violencia sistémica con el dominio en el poder, en el bloque de poder de esta lumpenburguesía? Sí, mira, para mí yo creo que es un descubrimiento, mi investigación. Yo no sabía que Múnich es la cuna del partido nazi. Y estando allá... El putsch de 1923 en Múnich, pues. Sí. De la cervecería con Hitler. Y estando allá me puse a googlear y me di cuenta de esta historia y entonces me fui a buscar 2 museos. Hay uno que es el Museo de la Historia del Partido Nazi, donde son 3 pisos. Empieza por arriba. El 4º piso es antes de la toma del poder. Hay algo muy particular. No hay ninguna referencia. Hay una pequeñísima en un cartel, una referencia a los judíos. Dice en un cartel de convocatoria de un mitin del partido nazi, los judíos no serán aceptados, ¿no? Como
como los carteles de los Wersen que dicen no, no perros, no, no indios, no mexicanos. Entonces decía, así dice, no judíos, no serán aceptados. Toda esa primera fase es una cuestión de cómo se va elaborando ese partido. Pero después ya empieza, ya en el poder, el segundo, el tercer piso, que es de abajo es el del poder, y el tercero es la guerra. Es decir, el tercero es desde que se toman el poder en 1933 hasta la guerra, y luego es la guerra al final. Yo allí creo que aprendí algo, aprendí que siempre he pensado que aquí el poder colombiano o el poder de la ultraderecha colombiana imita las consignas de propaganda de Joseph Goebbels, los principios de propaganda. Yo creo que yo me estaba quedando corto con esa apreciación. Es decir, en la práctica hay un parecido enorme con todo ese proceso, con todos los mecanismos de dominación que usó el partido nazi y lo que se usa actualmente. El uso de los medios de comunicación que hay de la manera en que reflejan lo que está pasando es atroz el ocultamiento. Pero el otro elemento que vi es ese. Toda esa gente, los nazis mataban, pero guardaban la forma en términos de que hacían un juicio. Esto que conocemos de los asesinatos, que es algo añejo en Colombia, es decir, no se puede decir que eso venga con el narcotráfico, haya aparecido con el narcotráfico, porque lo que se llama la violencia de los años 50 es eso. Allí hubo asesinatos a granel, en ese momento. Lo que detonó eso fue el asesinato de Gaitán, tal vez. Sí, de los asesinatos políticos. Lo que viene después se desencadena, pero el narcotráfico le ha dado, digamos, un salto, no sé si se puede usar la palabra cualitativo, una involución cualitativa en términos de que normalizó esa práctica de la práctica mafiosa, la práctica delincuencial desde el poder. Esa es la connotación particular. Hace poco había el debate aquí dentro de las barricadas que si los muchachos en Chile en 30 días habían conseguido que se convocara una constituyente y nosotros no podemos ser menos. No, es que es distinto. Con todo y el antecedente de la historia de la constitución de Pinochet en Chile, allá no hay este elemento de narcotráfico en el poder. Y ese elemento de narcotráfico en el poder es el todo o nada, la falta de ética absoluta, el asesinato por el asesinato, porque a mí, es decir, de alguna manera es clarísimo que lo importante es la propiedad y la vida no vale nada. Yo creo que sería muy ingenuo pensar que este cáncer de deterioro, de involución, que no es solamente en términos de la situación política, sino de las condiciones en general de convivencia de la sociedad colombiana, y se quede solamente en territorio colombiano. Así como hay posibilidades cualitativas también de salir de este pantano en el que se está viviendo, yo creo que también hay posibilidades de que también el pantano se extienda y se regionalice. Como mencionábamos, hay el riesgo de que el Ecuador se convierta también en un territorio de valorización del narcotráfico colombiano a través del lavado, ¿no? Con las reformas financieras, con la desregulación financiera que se quiere plantear y con todo el músculo de liquidez que tendría un Estado ecuatoriano con los recursos petroleros, inclusive para determinado tipo de liquidez mucho mayor de lo que podía proveer el Banco Nacional de Panamá, por ejemplo, por ponerlo en términos de ventajas competitivas, como llamarían los economistas. Yo creo que es fundamental las reflexiones con las que tú estás acabando, Felipe, porque para el Ecuador se plantea un gran llamado de atención, no solamente para los sectores progresistas, sino inclusive para las propias élites, que, como vemos en el caso colombiano, han sido poco a poco arrinconadas. La lumpenburguesía ha terminado prácticamente copando, saturando
el bloque de poder y ha dejado a sectores muy importantes, a vectores muy importantes del capital industrial, del capital monopólico colombiano, inclusive de familias de larga tradición en el poder político de Colombia, las ha dejado en un puesto muy subordinado. Tú decías, están muy a la cola de lo que en realidad maneja los acontecimientos en Colombia, de lo que en realidad maneja el destino de este querido país hermano. Felipe, tus palabras finales para despedir a la audiencia que yo creo que ha seguido con mucho interés tus explicaciones. No, mil gracias nuevamente por ojalá se conozca mucho más esta realidad que tenemos acá. Entiendan esa connotación absolutamente delincuencial del poder en Colombia. Hay incluso sospechas que la manifiestan los muchachos en la calle por el acento de que parte de la policía que está hoy uniformada como policía antidisturbios son paramilitares de la zona del Caribe que los han traído, les han puesto el uniforme. Es decir, no hay ningún escrúpulo en esta represión y entiendan que lo que se está viviendo es un fascismo en términos prácticos con toda la publicidad subliminal, que ya no es pues el elemento del manejo que se da mediático para ocultarlo es muy alto, pero que lo tengan claro y busquemos toda la solidaridad que nos puedan dar, será poca, toda la que puedan, por favor. Un abrazo muy fuerte, muy solidario, por un futuro de paz, de democracia, de desarrollo en Colombia, por un proceso de integración latinoamericana sobre la base de la estabilidad y de la construcción de la patria grande, hermano. Un abrazo muy grande a ti, a todos los colombianos, y que por fin este pueblo hermano vaya encontrando su verdadero destino. Al equipo de Ruta Crítica, al equipo de Hoja de Ruta, al equipo con Diego, con Guillermo, con los otros compañeros, muchísimas gracias por el espacio que nos están brindando y a toda la audiencia que ha tenido la bondad de tenernos la paciencia y de seguirnos en estas disquisiciones, a seguir dando fino la próxima semana. Hasta luego. Mil gracias. Gracias.